Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que nunca aprendió a nadar. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Tommy Vercetti es un hombre originario de Liberty City de ascendencia italiana, que desde muy joven se había unido a la familia Forelli, una de las tres principales mafias en esa ciudad, y donde Tommy fue subiendo de rango al demostrar ser un hábil asesino a sueldo, ganándose un impresionante renombre. Por lo que en el año 1971, Sonny Forelli, el líder de la mafia, temeroso por el creciente poder del muchacho, decidió tenderle una trampa al enviarlo a asesinar a un hombre en el distrito de Harwood, enviando a 11 mercenarios para acabar con su vida. Sorpresivamente Tommy sobrevivió, acabando con todos en una masacre, siendo arrestado y condenado a muerte por los 11 cargos de asesinato. Pues además, él decidió mantenerse callado sobre sus vínculos con la familia Forelli, por lo que agradeciendo su silencio, Sonny decidió utilizar sus conexiones para inmutar y reducir su condena a 15 años, donde él fue apodado como el carnicero de Harwood. Hasta que en el año 1986, Tommy fue liberado, así que temiendo que fuera demasiado conocido entre las filas de sus hombres, Sonny decide enviarlo a Vice City, junto con 2 hombres a fin de expandir su negocio de tráfico de drogas al sur, a esta mina de oro tropical llena de mexicanos y cubanos, con lo que el mafioso llega al aeropuerto internacional Escobar, encontrándose con Ken Rosenberg, el contacto de la familia Forelli en esta urbe, y quien había negociado con los hermanos Vance la compra de 20 kilos de cocaína que ellos habían resguardado, para comenzar con sus operaciones, con lo que ellos llegan a los muelles encontrándose a Victor Vance, quien desciende de un helicóptero, mostrándose entusiasmado al ver el dinero. I think we have a deal, my friend. Sorpresivamente en ese momento son emboscados por hombres armados, quienes asesinan a Victor y los hombres de Forelli, por lo que Lance, quien se encontraba en el helicóptero, y Tommy, quien salta por la ventana de su auto, logran escapar del ataque. Maldita sea. Con esto Tommy lleva a Rosenberg a su oficina, despidiéndose y dirigiéndose al hotel Ocean View, ubicado en la avenida costera, para llamar a Sonny, su jefe, informándole que el trato había resultado una maldita trampa y su dinero se había perdido, pero logrando calmarlo al prometerle que se encargaría de toda esta jodida situación, recuperando el dinero, la droga y enviándole como muestra las pequeñas bolas de los responsables. You got my word. I'll be in touch. Al día siguiente, Tommy vuelve a la oficina del abogado para solicitar pistas que pudieran dirigirlo con los responsables, así que Rosenberg decide enviarlo con el coronel Juan Cortés García, un influyente exmilitar con su propia banda y negocio de tráfico de armas, quien había sido contactado por Rosenberg originalmente para mantener a todos los matones alejados del trato en los muelles, así que Vercetti acude a su fiesta que él estaba dando en su yate, donde el hombre le asegura que buscaría a los responsables de este sabotaje. Sin embargo, eso conllevaría tiempo, por lo que mientras tanto le presenta a su hija, Mercedes Cortés, una atractiva chica que le habla sobre los invitados de esta fiesta, entre ellos González, un obeso y la mano derecha de su padre, y el mismo Ricardo Díaz, quien se había convertido en el narcotraficante más grande de toda la ciudad, con lo que Tommy, al salir de la fiesta, comienza a investigar en las calles interrogando a Ken Paul, un adicto y fanático de la música que sabía todo lo que pasaba en la urbe, y quien lo termina dirigiendo con un traficante vestido de chef que inicialmente se niega a hablar, por lo que Tommy lo asesina a golpes, tomando su teléfono celular y encontrándose con Lance Vance, quien también estaba buscando al responsable del ataque y de la muerte de su hermano Vic, por lo que se une al mafioso en esta búsqueda. Tiempo más tarde, Rosenberg le presenta a Avery Carrington, un magnate del negocio de la construcción, quien les ofrece su apoyo con esta situación y dinero para poder investigar si Tommy realizaba misiones para él, por lo que el mafioso acepta inmediatamente, realizando distintas tareas, como acabar con una empresa rival de construcción al destruir sus camiones, asesinar a un empresario importante en el campo de golf, dañar gravemente la estructura de un edificio en construcción para que su empresa fuera contratada y causar una guerra entre 2 pandillas, los cubanos y los haitianos, pues como el empresario le informa a su aprendiz, el joven Donald Love. Now nothing brings down real estate prices quicker than a good old-fashioned gang war. Tras esto, él es contactado por el coronel Cortés, quien le informa que había descubierto que González, su mano derecha, lo había traicionado, filtrando mucha información de sus operaciones y posiblemente del trato en los muelles, por lo que envía al mafioso a asesinarlo con una motosierra, causando un maldito caos en las calles de la ciudad, por este cobarde hombre y sus patéticas súplicas.
Además, el coronel envía a Vercetti a supervisar una transacción de poca importancia entre Ricardo Díaz y los cubanos, donde Tommy, con la ayuda de Lance Vance, salvan al capo de ser asesinado por los haitianos, quienes atacan la negociación e intentan robar el dinero. Con lo que el narcotraficante comienza a confiar en ellos dos, invitándolos a su gran mansión ubicada en Starfish Island, donde les ofrece trabajo a cambio de hacerlos inmensamente ricos. Durante estas misiones, Tommy descubre el gran negocio que yacía en las drogas y el bajo mundo de la ciudad, y cómo era posible la construcción de un imperio que él podría dirigir, lo que le lleva a tener que soportar a este narco, quien demuestra tener una actitud notablemente distinta al pasado, dejando su humor de lado y siendo paranoico por proteger su capital y negocios. Pronto, tanto Lance como el coronel le informan que, según su investigación, Díaz estaba detrás del ataque en los muelles, por lo que el mafioso, siendo prudente y calculador, planea primero ganar la confianza del capo para asesinarlo cuando aprendiera lo suficiente y quedarse con todos sus negocios, por lo que ellos inician una serie de misiones como conseguir un bote rápido y atacar el refugio de un ladrón que había traicionado a Díaz, mientras que Tommy además continuaba trabajando para el coronel, quien finalmente decide dejar Vice City, ya que los franceses le habían estado causando problemas, porque él les había robado unos chips militares, por lo que se retira en su yate, encargándole a Tommy que cuidara de su hija en su ausencia. Lamentablemente, el estúpido de Lance es incapaz de ser paciente, estropeándolo todo al intentar asesinar a Díaz por su cuenta, pues él es capturado y llevado por los matones al vertedero de la ciudad para ser torturado hasta su muerte. Así que Tommy decide intervenir, salvándole la vida a este inmaduro hijo de perra y llevándolo al hospital. Tras lo cual, y sabiendo que Díaz no dejaría pasar esto, Tommy y Lance se encuentran fuera de la mansión del capo, tomando 2 carabinas M4 e ingresando a punta de plomo para acabar con cada maldito que defendiera la mansión. Un gran caos sin precedentes, donde ellos acaban con todos los hombres, hiriendo a Díaz finalmente en sus escaleras principales y disponiéndose a acabar con su lujosa vida. I would have had you made. Say goodnight, Mr. Diaz. Con esto, Tommy y Lance se apropian de los negocios y la mansión de Díaz, siendo asesorados por Avery y administrados por Rosenberg, estableciendo la banda Vercetti para proteger su nuevo imperio. Además, el italiano comienza a trabajar con Kent Paul, quien lo presenta con los Love Fist, una banda de drogadictos que pronto realizaría un concierto en la ciudad, pero que eran atacados por un fan psicópata que intentaba matarlos, por lo que Tommy obtiene la ayuda de Mitch Baker, el jefe de una banda de motociclistas que se unen a la seguridad de la banda tras varias misiones, salvando su vida y permitiendo el concierto. Sin embargo, gracias a la guerra que Tommy había iniciado entre los cubanos y los haitianos, pronto él es contactado por Humberto Robina, el jefe cubano, quien solicita de su ayuda en esta guerra, pues los haitianos que habían llegado desde la desaparición de los cholos estaban matando a muchos de sus hombres, por lo que Tommy dirige a los cubanos en esta batalla, causando un caos y superando a los haitianos, hasta que él es contactado por la tía Paulette, la líder de los haitianos, quien logra hipnotizar a Vercetti con un té, logrando que el mafioso realizara trabajos para ella. Pero a pesar de esto, Tommy y Humberto terminan por destruir el laboratorio de drogas haitiano, ganándose el odio de los traficantes y aliándose finalmente con su amigo cubano, quien le llama para agradecer. You got big cojones. Well, thank you, Humberto. Nobody said that to me since I left jail. Tras tanto caos, el imperio de Vercetti comienza a prosperar, luego de que él obligara a los locales de un centro comercial a pagarle protección, al destruir una empresa de seguridad que le hacía frente a su banda, por lo que con las ganancias Tommy comienza a comprar varios negocios en la ciudad para lavar dinero y aumentar sus ingresos, entre ellos el Club Malibu, una importante discoteca de la urbe bastante cara, donde Tommy, con la ayuda de Rosenberg, Cam Jones, un experto en cajas fuertes, Phil Cassidy, el mejor tirador de la ciudad, quien ahora vivía en el antiguo refugio de Victor Vance y que ahora era mucho más maduro, posiblemente por la muerte de su hermana, además de Hillary King, un gran conductor, ejecutan el atraco al Banco Corrupto Grande, una difícil misión donde los pistoleros logran extraer de la bóveda $50,000. Lamentablemente, un empleado valeroso activa la alarma del banco, siendo asesinado por Cassidy, pero trayendo a un grupo SWAT que logra matar a Hillary, iniciando una maldita lluvia de balas en las calles con los mafiosos, donde de algún modo ellos logran sobrevivir, escapando tras una larga y difícil persecución. Tiempo más tarde, Tommy comienza a trabajar con Phil, ayudándolo a librarse de una banda que lo molestaba. Sorpresivamente, tras esto, el pistolero prueba una nueva bomba creada con Bomb Shine,
un licor altamente inflamable creado por este hombre. Pero la bomba funciona mal, explotando cerca de Phil y arrancándole el maldito brazo, por lo que Tommy rápidamente lo lleva con un médico suyo para curar sus heridas. Con lo que, harto de todas sus desgracias en esta ciudad, él llama a Vercetti, informándole que iba a mudarse a Liberty City, con el sueño de crear su propio negocio de armas, con las ganancias del atraco. Por su lado, Tommy continúa comprando una infinidad de negocios, como Sunshine Autos, un concesionario de coches, el astillero de la ciudad, la compañía de helados Cherry Popper, la cual era una tapadera de venta de drogas y que él utiliza para distribuir su mercancía, e incluso Interglobal Films, un estudio cinematográfico, donde él conoce a Steve Scott, un director de cine que hacía películas de mierda, por lo que Tommy lo ayuda para hacer su primera producción de cine para adultos, con la actriz Candy Sox y Mercedes Cortés, consiguiendo publicidad para la misma, con un cartel luminoso y folletos atrevidos distribuidos por una avioneta, generando con ello una infinidad de maldito dinero, por lo que al enterarse de sus negocios Sony, y harto de esperar, le llama exigiendo su dinero. Además, Lance de igual modo lo contacta para pedir que no se olvidara de él, pues no le había dado nada de sus últimos trabajos, así que el mafioso decide comprar una imprenta local, involucrando a Lance y conociendo a Ernest Kelly, un anciano encargado del negocio, con quien planean falsificar billetes para entregárselos a Sony, pues para este punto Vercetti no estaba dispuesto a dejar su imperio, por lo que el mafioso roba unas planchas de falsificación que llegaban a la ciudad en un difícil y caótico enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, pues nada parecía hacerle frente al carnicero de Harwood. Lamentablemente, tras esto, los matones de un harto Sonny Forelli llegan a la ciudad, golpeando al anciano en la imprenta y atacando todos sus negocios para imponer un impuesto de esta mafia italiana. Por lo que un cabreado Tommy acude a defender su imperio, acabando con todos estos cerdos y regresando a su mansión, donde Lance y Rosenberg le informan que Sonny estaba furioso de que él asesinara a sus hombres, pues solo estaban buscando recuperar el dinero que le había sido dado, por lo que ahora él mismo, con un gran contingente de la familia, se dirigían a la mansión, por lo que Tommy envía a Rosenberg a cargar $20,000 falsos en maletines y a Lance para preparar a sus hombres para la posible batalla, encontrándose con el capo en la sala principal, donde él llega burlándose de Tommy, recordándole la matanza de Harwood. Para su sorpresa, Vercetti le informa que todo este tiempo había sabido que la misión fue una trampa, pues el hombre que debía de matar ya sabía de su llegada. A pesar de esto, él se había mantenido callado. En ese momento, Lance revela que lo había traicionado, informándole a Sonny que el verdadero dinero estaba en su oficina. Sorry, Tommy, this is Vice City. This is business. Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No, I just wanted to piss you off before I kill you. Tommy inicia un brutal enfrentamiento contra su antigua familia, apoyándose de sus hombres y siguiendo a Lance hasta el helipuerto, donde logra acabar con su vida. Regresando al vestíbulo para enfrentar a su antiguo líder, reclamando estos malditos 15 años que le habían sido arrebatados y acabando finalmente con su asquerosa vida. Con lo que él decide celebrar con Rosenberg, quien se ocultaba, pues finalmente Vercetti había logrado construir un maldito imperio criminal, el más jodidamente grande jamás visto por Vice City. Yeah, we're in charge. I mean, you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? Carl. Nothing. I live in Liberty City.